Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Muy buenos días a todos. Vamos a abrir las Biblias esta mañana, el libro de Éxodo capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y eso te serás por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así diréis a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad, os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Nosotros vemos aquí en este texto algunos enseñanzas bíblicos que hace este capítulo de la Biblia uno de los capítulos más importantes en toda la palabra de Dios. Vemos que ahora Jehová está apareciendo a Moisés. Nosotros en otros estudios hemos visto varias aplicaciones a nosotros en la vida cristiana. Número 1, nosotros vemos que Dios espera hasta que nosotros estemos listos para buscarle. Moisés tuvo que esperar ahora 80 años para que Dios le aparece a él, y para que Dios ahora lo tiene preparado para ir y salvar a Israel de la esclavitud en que ellos estaban. Y Dios va a esperar hasta que nosotros estamos listos y preparados para hacer su voluntad. Número 2, nosotros vemos en este texto que Dios nos puede ver. Él vea la aflicción de nosotros. Dios dice a Moisés en versículo 17: he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del ferezeo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios había visto la aflicción, el quebranto de corazón de los hijos de Israel, y Dios ama a su pueblo. Y Dios prometió sacarlos y llevarlos a una tierra prometida, donde iba a haber bendiciones y prosperidad y la paz de Dios sobre ellos. Dios vea el quebranto de corazón de nosotros. Él vea lo que nosotros estamos pasando. La semana pasada secuestraron a un joven de nuestra iglesia, de una buena familia, una familia humilde. Ellos lo llevaron, lo torturaron, amenazando a la familia, y luego esta semana pasada mataron al joven. Gracias a Dios, la policía encontró uno de los secuestradores, y esperemos que también van a encontrar los demás. Pero esta familia está quebrado de corazón. Lo que tenemos que entender es que Dios puede ver la aflicción de su pueblo. Él nos ama. Él está con nosotros. Él ve cada lágrima que cae de sus ojos.
La Biblia enseña que Él los tiene guardado, escrito en sus libros. Ni un cabello de nuestra cabeza va a caer a la tierra, a menos que Dios lo permite. Y Dios está prometiendo usar a Moisés para ir y rescatar y salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Puedes imaginar cuántas madres de los judíos estaban llorando y sufriendo porque los egipcios habían tomado sus niños y los habían echado en el río, los habían matado. Dios ve a cada aflicción, cada sufrimiento. Jesús siente lo que nosotros sentimos. Una razón que Él fue hecho carne, enseña Hebreos 4, es para que Él podría tener compasión de nosotros, y podemos venir a Él con confianza y recibir la ayuda cuando llegamos al trono de gracia de Dios. Él usa a los hombres para rescatar a su pueblo. Dios dijo a Moisés, yo te voy a enviar a ti. Y Dios, en la sabiduría de Dios, ha escogido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros vemos en versículo 11 a 12 que Dios prometió a Moisés que él no iría solo. Moisés tenía miedo. ¿Cómo puedo yo ir y rescatar este pueblo tan grande de esclavitud? ¿Cómo puedo yo ir y ser el instrumento de salvación para ellos? Y Dios le dijo a Moisés, no preocupes, Moisés, yo iré contigo. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él siempre nos da la promesa que nos va a acompañar. Este es lo que vemos en el gran texto del libro de Mateo, capítulo 28, cuando Jesús había resucitado de los muertos. Mi amigo, hay una resurrección, y no importa lo que el hombre hace a nuestro cuerpo, Dios es el que tiene nuestra vida, nuestro alma, en sus manos. Y dice en versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Dios Todopoderoso, que resucitó de los muertos, va a resucitar a todos sus hijos, a todos que han puesto su fe y confianza en Él. Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos creemos en la Trinidad. En nuestra iglesia cuando bautizamos en el nombre de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos la promesa de Dios cuando estamos haciendo la obra de Dios y obedeciendo a Él. Él estará con nosotros. Por eso es tan importante para usted ir a la iglesia con su familia y estar en la presencia de Dios. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros. Luego vemos en este texto también la importancia del nombre de Dios. Moisés no quería regresar al pueblo de Israel sin saber el nombre de Dios. Él dijo, quizás ellos me van a preguntar, o a lo mejor me van a preguntar su nombre. ¿Quién les diré? Cuando ellos preguntan, ¿cuál es el nombre de nuestro Dios? ¿Qué les voy a responder? Ahora, tienes que entender, mi amigo, que Dios es un espíritu. Los que quieren adorar a Dios es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Dios no tiene un nombre como nosotros, Carlos, o Juan, o Jorge, o Benjamín. Los nombres de Dios, y hay muchos nombres para Dios en la Biblia, significan características de Dios. Nosotros vemos cuando Dios dijo su nombre a Moisés, estaba explicando una de las características más importantes de Dios y de la Trinidad. Él dijo, mi nombre es Yo Soy. La palabra Yo Soy, o el nombre Yo Soy, indica
que Dios no cambia, que es constante, que es eterno. Uno de los nombres que usa Jesucristo es el Alfa y Omega, principio y fin. Dios siempre está existiendo. Ahora, yo no puedo explicar eso en detalle sobre este programa de radio, que es tan breve, pero Albert Einstein tenía una teoría que ha sido comprobado en muchas formas, y lo que Einstein enseñó acerca del tiempo es que tiempo existe en espacio. Cuando alguien como Dios es omnipresente en espacio, y no hay lugar donde Dios no está, no hay lugar donde Dios no existe. Como mencioné, Él es espíritu, Él es omnipresente. Cuando usted existe en todo espacio, usted también existe en todo tiempo. Dios es el eterno. Para Él tiempo no existe. Por eso Pedro explica que para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Él es eterno. Él está en todo tiempo, al mismo momento. Dios por eso dice a Moisés, yo soy, que soy. Luego él dijo, además dijo Dios a Moisés, así diréis o dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Ahora, mi amigo, Dios no está cambiando su nombre en una sola frase. Él no dice yo soy y luego dice yo soy Jehová. Jehová y yo soy es el mismo nombre. Jehová es segunda persona. Primera persona, Dios dice yo soy. Segunda persona, Dios dice Jehová. Cuando hablamos de Él, nosotros decimos Jehová o Él que es. El que siempre está existiendo. El eterno. El que es omnipresente en tiempo. El que siempre ha existido y siempre va a existir. Aquí Jehová está explicando una de sus características más importantes para nosotros. Él no cambia. Nosotros podemos ver en el libro de Malaquías, capítulo 3, Dios explicando esta característica a su pueblo. Él dice en Malaquías 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando Dios hace una promesa, mi amigo, Él siempre lo cumple. Porque Dios no cambia. Él existe en todo tiempo. Es una razón que podemos confiar totalmente, completamente en la palabra de Dios. Dios nunca miente. Porque Dios es eterno. Lo que Él dice, Él sabe que va a cumplir, porque Él vea el futuro tan claro que Él vea lo presente. Nosotros confiamos en la característica de Dios, que Dios nunca va a cambiar. Y como Él nos ha prometido vida eterna, podemos confiar en su eterna promesa. Dice Hebreos 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Él dice en versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, mi amigo, cuando habla de las características de Dios, también habla de Jesucristo en la misma manera. Dios es todopoderoso. Y acabamos de ver en la Biblia donde Jesús dijo que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el Todopoderoso. Vimos que Dios es eterno. Él es inmutable, Él no cambia. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que Jesús es eterno y Él no cambia.
Por eso Jesús dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto el Padre. Él dice en Juan 10 que Él y Dios son la misma cosa, la misma persona. Hebreos dice que Él es la misma sustancia de Dios. A veces hemos oído palabras bien feos y que quebran el corazón. Algunos de ustedes han oído su esposo, su esposa, decirle ya no te amo. Quizás algunos de ustedes han sentido el dolor cuando una madre o un padre abandona su hogar, abandona su familia. Puedes imaginar cómo alguien siente cuando alguien que antes le amaba dice ya no te amo, ya no estaré contigo, te voy a dejar. Pero mi amigo, como Dios es eterno, nosotros sabemos que Dios nunca va a hacer eso a nosotros. Él estará con nosotros para siempre. Esta es una razón en Hebreos 13:4 dice honroso sean todos el matrimonio, el hecho sin mancilla. Dios dice matrimonio es honrado porque es un compromiso. Dios compara matrimonio con salvación en el libro de Efesios capítulo 5. Él dice que Cristo es el novio de la iglesia, que la iglesia es su esposa. Ahora, un buen marido, un hombre que es fiel y leal, da votos y promesas a su esposa y los cumple. Mi amigo, aunque el hombre falla, Dios nunca nos va a fallar. Dios estará con nosotros eternamente. Él dice que no te desampararé ni te dejaré. Una ilustración que he usado muchas veces aquí en el radio, pero aplica este versículo. Hace años, durante la Primera Guerra Mundial, había un caraván de carros, unos 3 o 4, no recuerdo cuántos había, pero mínimo 3. Entraron ahí en el campo de batalla. El rey Emmanuel de Italia pensaba ir a visitar las tropas y los soldados en la frente. Pero por accidente el caraván entraron en un campo de minas, bombas que estaba bajo la tierra. El primer camioneta se explotó y murieron varios hombres y otros heridos. Luego el segundo se explotó y muchos hombres murieron y otros heridos. El tercer coche en cual estaba el rey Emmanuel de Italia paró, frenó. Un coronel, gateando a un soldado bien herido en la zanja de donde estaba la explosión, abrazó el soldado en sus brazos y el hombre ahí agonizando y sufriendo dijo, ten ánimo, soldado, el rey está aquí todavía, sin duda van a mandar ayuda, el rey está con nosotros, tienen que mandar refuerzos, tienen que mandar a alguien que nos ayude y nos saque de aquí. Un poco después este soldado murió en sus brazos, y luego escuchó el camioneta del rey Emmanuel arrancar, y con mucho cuidado echarse a revés, y salir por el mismo camino por lo cual había entrado. El coronel desesperado empezó a clamar, el rey nos dejó, y no hay esperanza. El rey nos dejó. Cuando escuchó atrás de él la rey y la voz del rey decirle, no preocupes, se fue mi camioneta, pero el rey, aquí estoy. El rey había bajado de su camioneta y había ahí parado en la zanja con los hombres heridos, esperar hasta que mandara ayuda. Mi amigo, nuestro rey, nuestro Salvador, no nos va a abandonar. Él está con nosotros. El Eterno está a tu lado. Tú y yo no sabemos el futuro, pero Él sí. Él es el futuro. Y por eso podemos tener confianza y fe. Pablo dice en Hebreos 10, versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Tú puedes confiar en la promesa de Jesucristo.
Su nombre muestra su fidelidad. Su nombre muestra que Él es el Eterno. Nosotros vemos que el nombre Yo Soy es uno de los nombres que el mismo Jesucristo usaba. Él dijo a la gente en Juan 8, si no creas que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Mi amigo, Jesús es el gran Yo Soy de la Biblia. Él es el Eterno. Él es el que murió en la cruz por nosotros y resucitó de los muertos. Y Él vive para siempre. Y Él puede darte vida a ti si esta mañana tú lo quieres. Él puede darle el consuelo y ayuda que nadie más te puede dar. Él es el Eterno. Él es el que no cambia. Tú nunca vas a escuchar las palabras de Él. Ya no te amo. Ya no te quiero. Ya te he olvidado. No, mi amigo, cuando pongas tu fe en Él, tú sabes con seguridad, Él estará contigo por toda la eternidad. Nunca le va a dejar. Nunca te va a desamparar. Esta mañana, si tú quieres recibir el gran Rey Salvador como tu Salvador, te invito donde estés, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si estás manejando, ora conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo soy pecador. Por mi pecado merezco el infierno. Pero yo creo que tú eres el Eterno, el que vea todo, el que sabe todo. Tú sabes mi pecado. Perdóname. Tú eres el único que me puede salvar. Yo creo y sé que moriste en la cruz por mí y que resucitó de los muertos. Ahora, Señor, sálvame. Dame la vida eterna y dame el consuelo y fortaleza y libertad y paz que solo el Dios eterno me puede dar. Pongo mi fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el amor tiene sus pros y sus contras. Si no te informas, claro. Disfruta tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Lo caliente no quita lo inteligente. Puedes elegir, hay varios métodos Y son gratis. Aplica la Nini, ni me infecto, Ni me embarazo. protégete doble. La responsabilidad es tuya, es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Con Apu. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFESE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncian confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofese.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat. Estudiar el pasado y descifrar códigos es una manera de entender nuestra historia. Escucha Quiéreme, 1440 de AM. Desde la cosmopolita Ciudad de México, una estación llega a todos los destinos. XEESP Quiéreme, 1440. Transmite con una potencia efectiva radiada de 25.000 watts en el 1440 de amplitud modulada. Señal de origen Montecito número 59, Colonia Nápoles, México, Distrito Federal. Quiéreme, 1440, plataforma radial base de Grupo 7, División Radio. La Iglesia Monte Sión comparte
el Evangelio Eterno, los domingos de 7 a 8 de la mañana, aquí en la programación cristiana Voz de Paz, 1440 AM. Estamos de regreso, llame a los teléfonos de cabina 1035-0043, 1035-0043. Queremos invitarlo a nuestra iglesia el día de hoy domingo, a las 8:45 de la mañana, nuestro primer culto, nuestro segundo culto 11:45, el culto de la noche a las 7, y las actividades de entre semana. Hay programa permanente de evangelismo de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, siempre hay un grupo de hermanos y hermanas que salen a evangelizar. Si usted quiere aprender cómo hacerlo, acuda a las 9 de la mañana de lunes a viernes. Los días miércoles a las 4 de la tarde hay reunión de oración y de evangelismo. Los días jueves a las 7:30 de la noche es el culto de media semana. Los días viernes a las 7 de la noche es la reunión del Ministerio Todos Transformados, que está enfocado para ayudar a personas con diferentes problemas de adicciones. Los días sábados a las 10:30 de la mañana hay una reunión para escuchar una predicación de la palabra de Dios alusiva al evangelismo. Inmediatamente después de esa reunión salimos a diferentes calles y colonias para predicar la palabra de Dios, para anunciar el evangelio. Si usted quiere aprender cómo compartir de su fe a otros, yo le animo que vaya este próximo sábado en la iglesia. Lo esperamos a las 10:30 de la mañana el próximo sábado. Si usted no sabe con quién llegar, con quién dirigirse, pregunte por un servidor, Pastor Honorio Flores. Será una bendición verle, conocerle, saludarle, y que nos acompañe con mi familia para salir y evangelizar. Lo esperamos entonces este próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Dios está haciendo en todo el mundo, y en nuestro país hay un avance muy importante del evangelio. La semana antepasada estuve en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con el pastor Dagoberto Baena Torres en la iglesia bautista Oreb, allá de Tlapa de Comonfort. Qué bendición la conferencia que hubo en esa iglesia. Fueron varios pastores, varias iglesias de la región, y muchas personas rindieron sus vidas al ministerio. Muchos hermanos, muchas familias se consagraron al Señor para hacer mejor su papel como cristianos. Una tremenda bendición el pastor Dagoberto y su iglesia. Un saludo muy especial para todos los hermanos allá de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Y apenas esta semana pasada estuve en Acapulco con el pastor Alberto Sánchez. Tremendo ministerio, tremenda obra, tremenda bendición. Hermanos de Acapulco, muchos saludos para ustedes. Dios los bendiga. Sigan adelante sirviendo al Señor, haciendo más para Dios. Y queremos felicitar mucho a todos los hermanos de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Montesión, a pesar de las pruebas, de las dificultades o aún tragedias que están pasando algunas familias. La obra de Dios sigue adelante, la iglesia sigue adelante. Nosotros tenemos plena confianza en Dios y sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y nos gozamos con los hermanos que también se gozan. Ha habido pues constantemente quinceañeras, bodas, y qué bendición por todos esos hermanos que Dios les permite pues
celebrar las hermanitas sus 15 años y los matrimonios pues sus bodas. Qué bendición. Pero yo le animo a usted para que usted se acerque a Dios y siga adelante en su vida cristiana, en su vida espiritual. Apenas en esta semana hay una familia muy muy querida de la iglesia que pues su hijo fue secuestrado, lamentablemente pues mataron a su hijo, y sabemos una cosa muy importante, que este joven era un joven consagrado y dedicado a Dios, y Dios se ha honrado en él, porque ha habido mucha gente viniendo a los pies de Cristo por esta situación. Aún el día de ayer, después del funeral, yo comentaba con las personas que yo estaba evangelizando cómo la vida es muy corta, cómo la vida es muy breve, y les comentaba de ese testimonio de este joven, solamente 20 años de edad, pero los malvados, ¿verdad? La gente perversa, la gente pues que sirven al diablo en lugar de servir a Dios, en lugar de servir al prójimo, privaron de su vida este joven. Y a veces nos preguntamos por qué Dios permite las tragedias, por qué Dios permite la adversidad. Encontramos la respuesta en la palabra de Dios, en que Dios es omnisciente, Él es omnipotente, y en su omnisciencia Él sabe todo, y Él tiene razones muy especiales que aún nos cuesta comprender y entender, de por qué Él permite cierta tragedia, cierta adversidad en nosotros. Pero cada cristiano puede confiar plenamente en que la palabra de Dios dice que lo que hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Yo espero que los hermanos, ¿verdad?, que están pasando por pruebas, por dificultades, recuerden esto, que los que amamos a Dios, Romanos 8:28 dice, todas las cosas nos ayudan a bien. A mí me impresionó tanto el testimonio del papá. Cuando el pastor estaba hablando con el papá, él dijo, pastor, yo sé que mi hijo está con el Señor, él ya dejó de sufrir, dejó de padecer por causa de todo lo que esa gente mala y perversa, pues todo el daño que le estaban causando, pues él ya ahora está pues gozando en la presencia del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿qué tal si es usted o si soy yo quien le tocara morir el día de hoy? Yo le pregunto, ¿está usted 100% seguro que su alma iría al cielo si eso llegara a pasar? Si usted no está seguro, yo le ruego, yo le suplico que usted reciba a Cristo en su corazón como Dios, Señor y Salvador, sabiendo de que al morir su destino va a ser el cielo. ¿Cuántas personas están preocupadas por todo el crimen, por todo pues el peligro que existe pues en todas partes, pero no quieren acercarse a Dios, no quieren confiar en que Dios es bueno, en que Dios es misericordioso y que Dios puede dar el consuelo en medio de la adversidad, en medio de los problemas. A veces personas dicen, bueno, y eso que son creyentes, eso que son cristianos, fíjate lo que les pasa. Pero si usted es honesto, solamente cheque las estadísticas, cheque las noticias, y usted va a ver que mucha más gente que no tiene fe, que no tiene confianza en Dios, también les pasan cosas muy, muy adversas, cosas muy difíciles, pero que gracias a Dios
pues los cristianos tenemos ese apoyo, ese consuelo, un recurso muy importante, la oración, nuestra fe en Dios, y nosotros estamos conscientes de que Dios permite las dificultades en nuestras vidas con un propósito. Lo vemos en la vida de Job, lo vemos en la vida de grandes siervos y siervas de Dios, pero lo vemos en la misma vida de nuestro Salvador. Él sufrió, Él padeció para darnos perdón y eterna salvación. De manera, amigo, amiga, hermano, hermana, usted confíe en el Señor. Quiero que usted recuerde la promesa del Señor Jesús de que Él viene pronto por su iglesia. Allá en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí se lo dejo de tarea, lea usted Romanos capítulo 13, el día de hoy, entre otros pasajes tan importantes de la Biblia, y vamos a escuchar parte del mensaje del pastor Alejandro Córdoba en referencia al tema de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Vamos a escucharlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hermano, esa es la razón de por qué sabemos que ya estamos cerca. Que ya el último ángel que va a tocar la trompeta para que el Señor venga y arrebate a su pueblo, está casi poniéndosela en la boca. Mire qué grande apostasía hay hoy en día. ¿Qué quiere decir la palabra apostasía? La palabra apostasía, en pocas palabras, quiere decir negar lo que un tiempo dijimos creer. Y no hay mucha gente así. Yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, yo creo que Cristo es mi Salvador. Y luego usted se los encuentra. No, yo no creo en eso es pura mentira, eso es pura trampa. Eso es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se dejen engañar, hermanos, dice Pablo. Los tesalonicenses ya estaban espantados, creían que ya había venido el Señor y ellos se habían quedado. Les dice, no, estudien, conozcan la palabra de Dios. Y sí necesitamos estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque sí es cierto que el día del Señor va a venir, pero cuánta gente, aún gente que se dice cristiana, se burla. Ay, mira yo cómo vivo y no me pasa nada. No abuses de la paciencia, de la misericordia, de la bondad de Dios. El juicio de Dios va a llegar, ya hemos leído muchos pasajes. Versículo número 4 aquí en este capítulo dice, hablando de ese hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a ocurrir literalmente durante la gran tribulación. Y eso va a hacer que el pueblo judío se dé cuenta de que el anticristo no es el Mesías. Cuando Antíoco Epífanes entró a la ciudad de Jerusalén
y destruyó la ciudad de Jerusalén, él se burló de los judíos, de su religión, de su templo. ¿Sabe cómo fue que se burló de ellos? Sacrificando un puerco allí en el altar de los sacrificios del templo en la ciudad de Jerusalén. Eso causó una abominación entre los judíos para con ese hombre. Ese hombre estaba totalmente desquiciado, pero él sabía cómo ofender a los judíos. Y por supuesto, yo creo que era un instrumento de Satanás. Y mire qué blasfemia para los judíos. Es exactamente lo mismo que va a hacer el anticristo. Yo soy Dios. Deben de adorarme a mí, dirá él. Y entonces dice la Biblia que el pueblo judío se va a dar cuenta de que él efectivamente no es el Mesías. Versículo número 5. Estamos en 2 de Tesalonicenses 2:5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que detiene que ese anticristo, que ese inicuo, que ese hombre perfecto, malvado, imperfecto, la encarnación misma de Satanás, no se manifieste todavía? ¿Sabe qué es lo que lo detiene? Nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, no que el Espíritu Santo no va a seguir trabajando, claro que va a seguir trabajando. Pero si el templo es llevado a la presencia de Dios, entonces el inicuo, entonces ese hombre de pecado se va a manifestar con toda libertad en este planeta. Y como hablábamos no hace mucho, va a ser cuando le declare la guerra a Dios y diga: Dios no existe, ese es un mito, no existe, la Biblia es pura mentira, ese Cristo no existe. El mundo se está preparando hacia eso. El mundo actualmente se está preparando hacia eso. Todo apunta a que algo tiene que suceder. Algo va a suceder. Y hermano, esa es la razón de por qué usted y yo deberíamos de tratar de vivir más correctamente, más santamente delante de Dios. Porque si Dios es justo, y lo es, ya vimos que Él va a derramar su ira sobre este planeta, sobre su mismo pueblo. ¿Por qué sobre nosotros no nos va a disciplinar ahora? Si es cierto que nosotros no vamos a pasar por ese periodo de tiempo de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada antes de que empiece la gran tribulación. Pero eso no quiere decir que usted y yo podemos vivir como se nos pegue la gana mientras eso ocurre. Ay, pues yo ya soy salvo, yo sé que cuando muera me voy a ir al cielo, así es que yo voy a vivir como se me antoje. No, de ninguna manera. Qué peligroso es que el cristiano piense de esa forma. Pero hay cristianos que así piensan y así viven. No, a nadie le importa cómo yo vivo, a nadie le debe de importar lo que yo hago. A lo mejor humanamente hablando a nadie le debería de importar, pero a Dios sí le importa. Usted no puede vivir de la manera en que la gente inconversa vive. El mundo está desenfrenado, está pervertido, está degenerado porque no cree en la palabra de Dios, no conoce la palabra de Dios, pero nosotros no tenemos esa excusa. Mire lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 5. Apocalipsis 1, 5. Bueno, voy a leer desde el versículo número 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo número 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice Juan que el Señor estaba enviando esas cartas a cada una de esas iglesias, y está hablando a la iglesia de que ya la iglesia ha sido lavada, ha sido santificada, ya la iglesia ahora es una iglesia de reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Un día vamos a reinar con Él, un día vamos a estar eternamente con Él. ¿Por qué no empezar a vivir de esa manera desde ya? ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, ayúdame? Yo ya soy una persona regenerada, una persona transformada, una persona lavada en tu sangre. Yo no me puedo seguir revolcando con la suciedad de este mundo. Yo no quiero seguir viviendo de esa manera. Esa debería de ser nuestra oración y nuestro deseo cada día que el Señor nos regale sobre este planeta. Porque si algo Dios condena, es el pecado de su pueblo. Si algo le molesta al Señor, es la mala conducta de sus hijos. Y si no, lea con detenimiento ahí en su casa la carta que envió el Señor a cada una de esas iglesias. El Señor le dice: yo te conozco perfectamente bien, yo sé cómo vives, yo sé lo que has hecho, pero yo sé cómo te conduces. Arrepiéntete, porque si no, mi juicio va a llegar sobre ti. Nos vamos a librar de la gran tribulación. Y hermanos, no va a haber otro periodo de tiempo, dice la Biblia, semejante a ese. La gente va a querer morir y no va a poder morir. Pero mientras nosotros estemos aquí en este planeta, Dios dice que debemos de vivir santamente, correctamente delante de Él. Porque si no, también podemos experimentar su disciplina. ¿Cómo marcha usted entonces ahora? Regocíjese en el hecho de que no vamos a pasar por la gran tribulación. Pero ¿está viviendo correctamente el tiempo que Dios le ha regalado a usted aquí en la tierra desde que fue salvo? ¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano? ¿Cuántos años hace que recibió a Cristo como su Salvador? ¿Cómo vive? ¿Obedeciéndole? ¿Sirviéndole? ¿Agradándole? ¿Honrándole? No podemos vivir como el mundo. No debemos de vivir como el mundo. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es que incline su rostro donde quiera que usted esté, cierre sus ojos y diga con todo su corazón a Dios esta oración de fe, y diga así: Padre nuestro que estás en los cielos, el día de hoy entiendo que me amas mucho. Señor, sé que tú vas a regresar muy pronto por la iglesia y después, Señor, tú vas a reinar aquí por 1000 años. Pero, Señor, yo quiero estar preparado, yo quiero ir contigo a la vida eterna. De manera que en este mismo momento, en esta mañana, yo reconozco ante ti que soy pecador, que mis pecados me separan de ti, pero hoy mismo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, te pido que me des la salvación y la vida eterna que está en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor Jesús, limpia mi corazón de todo pecado y de toda maldad. Acuérdate de mí el día que yo muera y llévame contigo al cielo. Bendice mi vida y ayúdame
para amarte, servirte y obedecerte. Todo te lo pido, todo te lo ruego en el nombre maravilloso de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén. Qué bendición escuchar la palabra de Dios. Qué bendición saber que Cristo viene por la iglesia. El arrebatamiento es el evento más próximo a ocurrir en cualquier momento. Yo le invito a usted a que lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Lea por favor en Primera de los Corintios capítulo 15 y usted va a comprender y entender que dice la palabra de Dios que el arrebatamiento va a ser así como un parpadeo, va a ser en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Jesús viene por nosotros antes de que el mundo empiece a sufrir lo que es la gran tribulación. Pero nosotros los que somos creyentes, los que somos cristianos, sabemos que estamos llamados para estar con el Señor en las bodas del Cordero, como lo explica en Apocalipsis capítulo 19, mientras que el mundo sufre la tribulación y la gran tribulación. Pero al final de los 7 años de esa gran tribulación, el Señor Jesús regresa para reinar en este mundo por 1000 años. Si usted necesita más información de todo este tema del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, le invito a que vaya a la iglesia. Lo espero allá en la Iglesia Bautista Montesión, ubicada en Cerrado de las Minas, número 10, Colonia Jalpa, Delegación Iztapalapa. Lo esperamos hoy domingo, 8:45 de la mañana, 11:45 el segundo culto y el culto de la noche a las 7. Ahí lo esperamos, será de tremenda bendición verlo, saludarle. Llame al 1035-0043 si Dios toca tu corazón y tú dices, bueno, yo quiero apoyar este ministerio, esta obra, quiero apoyar para que pues la obra siga adelante. Llame al 1035-0043. Dios le bendiga, hasta la próxima. La Iglesia Bautista Monte Sión presentó el Evangelio Eterno. Bajo la conducción del pastor Honorio Flores y ministros invitados, bajo la dirección del doctor Kevin Wynn. Mayores